Desde el principio, la tierra fue el escenario de las historias más profundas del corazón humano. Después de que Adán y Eva fueran expulsados del jardín del Edén, encontraron su nuevo hogar en las llanuras fértiles y salvajes del mundo exterior. Y allí, en medio de esas tierras recién conquistadas, nacieron dos hermanos, Caín, el primogénito, un labrador que trabajaba la tierra con manos firmes y alma fuerte, y Abel, el segundo, un pastor de ovejas, de mirada serena y corazón humilde. Los dos hermanos crecieron bajo el cielo abierto, rodeados de los ecos de la creación. Caín, con el sudor de su frente, arrancaba vida del suelo endurecido, convirtiendo el polvo en alimento. Mientras tanto, Abel guiaba sus rebaños por las verdes colinas, cuidando de cada criatura con una paciencia infinita. Aunque hermanos de sangre, eran diferentes como el día y la noche, como el calor abrasador del verano y la suave brisa de primavera. Un día, los dos decidieron presentar ofrendas a Dios, cada uno trayendo lo mejor de su labor. Caín, con sus manos ásperas y espalda encorvada, ofreció los frutos más maduros de su cosecha, aquellos que había cultivado con esfuerzo y sacrificio. Abel, en cambio, llevó lo mejor de su rebaño, los primeros y más sanos corderos, cubiertos aún con el suave pelaje de su juventud. Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pues era pura y ofrecida con un corazón sincero. Pero cuando sus ojos se posaron en el altar de Caín, su rostro se oscureció. No fue el fruto de la tierra lo que rechazó, sino la actitud de Caín, la frialdad en su corazón y la ausencia de verdadera entrega. Y así, se encendió una llama en el corazón del hermano mayor, una llama de celos y frustración. Caín se retiró de aquel lugar con el pecho apretado, sus pensamientos retumbando como truenos en su mente. La sombra de la duda se apoderó de él. ¿Por qué a mí no?, se repetía, mientras su corazón se endurecía como la tierra que cultivaba. Dios, que conoce hasta los pensamientos más profundos, se acercó a Caín con palabras firmes pero llenas de oportunidad. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta, al acecho como una bestia salvaje, deseando devorarte. Pero tú debes dominarlo. Las palabras de Dios resonaron en el corazón de Caín, pero en lugar de calmar el fuego, parecieron avivarlo. La semilla de la envidia había echado raíces profundas, y el deseo de ser reconocido ardía en su pecho como una llama imposible de extinguir. Días después, Caín se acercó a Abel mientras ambos estaban en el campo. Con una voz que intentaba sonar amistosa, lo invitó a caminar juntos. Abel, sin sospechar las sombras que acechaban en el corazón de su hermano, aceptó con una sonrisa, confiando en el lazo que los unía desde el vientre de su madre. Pero cuando llegaron al corazón del campo, lejos de la vista de sus padres y del eco de las palabras de Dios, Caín se volvió contra Abel. Sus manos, endurecidas por años de trabajar la tierra, se alzaron con furia. Golpeó a su hermano sin misericordia, descargando en él toda la rabia acumulada, hasta que la tierra misma se tiñó de sangre inocente. El silencio se apoderó del campo. El viento dejó de soplar, las aves callaron, y hasta las hojas de los árboles parecieron contener la respiración. Caín se quedó de pie sobre el cuerpo inerte de Abel, jadeando, con las manos temblorosas y el corazón golpeando como un tambor en su pecho. Sin saberlo, había cruzado una línea que nunca podría desandar. La tierra, que tanto había trabajado, ahora clamaba en su contra, pidiendo justicia por la sangre derramada. La voz de Dios se hizo presente, profunda y firme, resonando en el alma de Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, con el corazón endurecido y el orgullo aún ardiendo, respondió con frialdad: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios, que ve más allá de las palabras, replicó con un tono grave: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En ese momento, la realidad golpeó a Caín con la fuerza de una tormenta. Había derramado la sangre de su propia sangre, y ahora el suelo mismo gritaba en su contra. El juicio fue inmediato y severo. Dios, con voz implacable, declaró: ahora,
maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la labres, no te dará más su fuerza. Vagabundo y errante serás en la tierra. El rostro de Caín se tornó pálido, sus manos comenzaron a temblar y sus rodillas se debilitaron. La realidad de su condena era más pesada que cualquier carga que hubiese levantado. Vagabundo, desterrado, sin raíces, sin hogar. Una sombra sin refugio. Pero en medio de su desesperación, Caín levantó su rostro hacia el cielo y clamó con voz temblorosa: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Cualquiera que me encuentre me matará. Entonces, Dios, en un gesto de misericordia, marcó a Caín para protegerlo. Un signo misterioso, cuyo significado se ha perdido en el tiempo, pero que garantizaba que nadie lo mataría, evitando así que la venganza se multiplicara en la tierra. Así, Caín partió hacia la tierra de Nod, al este del Edén. Se convirtió en un vagabundo, errando sin rumbo, con su corazón atormentado por la culpa y la soledad, condenado a recordar siempre el rostro de su hermano. Los días se convirtieron en meses, los meses en años, y Caín se volvió un constructor de ciudades, tratando de construir con piedra y madera lo que había destruido con sus propias manos. Y aunque fundó una ciudad a la que llamó Enoc, en honor a su hijo, nunca pudo construir un lugar de paz en su propio corazón. Las paredes que levantaba eran solo sombras frente a las murallas de culpa que lo encerraban. Así, la historia de Caín se convirtió en una advertencia eterna. Un recordatorio del poder destructivo de la envidia y el rencor, y del precio que se paga cuando la ira se convierte en acción. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo de envidia y tragedia. Es un espejo que refleja las batallas internas que enfrentamos cada día. Nos muestra que, cuando dejamos que la ira y la amargura dominen nuestro corazón, podemos perder aquello que más amamos, incluso a nosotros mismos. Caín permitió que el resentimiento creciera como una sombra en su alma, cegándolo hasta el punto de destruir el vínculo más sagrado, el de la hermandad. Esta tragedia nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a quienes nos rodean, cómo manejamos nuestras frustraciones y cómo enfrentamos nuestros propios demonios internos. Pero también es una historia de advertencia y esperanza. Nos recuerda que, aunque las malas decisiones pueden dejar cicatrices profundas, siempre hay un camino hacia la redención. Porque, aunque Caín fue marcado para siempre, Dios no lo abandonó por completo. Este acto de misericordia nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre podemos encontrar una luz que nos guíe de regreso al camino correcto. Si esta historia ha tocado tu corazón o te ha hecho reflexionar, no olvides apoyarnos con un like, compartir este mensaje para que llegue a más personas y suscribirte para seguir explorando juntos las historias de la Biblia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la fe. Persona con palmas de mano unidas.